Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia que inaugura la nueva cohorte de nuestra maestría y nuestro doctorado en antropología. Es un real gusto recibir al profesor Ariel Sánchez Mertins, quien estuvo acompañándonos como investigador postdoctoral en nuestro departamento entre 2015 y 2017, una experiencia de la cual surgen varios productos muy satisfactorios y pues que fue bastante fructífera para nuestro departamento. El doctor Ariel Sánchez Mertins es asesor del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Es doctor en antropología de Utrecht University en Países Bajos. Igualmente realizó allí su magíster en estudios de conflicto y derechos humanos y es antropólogo de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Como les comenté, ha sido investigador postdoctoral y docente del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Esto gracias a la beca que surgió de la convocatoria Es Tiempo de Volver, entre marzo de 2015 y junio de 2017. Su investigación se tituló Transmisión intergeneracional del conflicto en Colombia y pues en el marco de esta investigación organizó un evento que fue pues de muchísimo éxito, que se denominó el Foro Internacional sobre Memoria, Pedagogía y Violencia, reconociendo el conflicto, y se llevó a cabo los días 1 y 2 de marzo de 2017 en nuestra universidad. Como les comentaba también, pues hay por lo menos 2 publicaciones, libros muy recientes del doctor Ariel Sánchez, uno denominado Los saberes de la guerra, memoria y conocimiento intergeneracional del conflicto armado colombiano, y el otro Reconociendo el conflicto, que se constituyen las memorias del evento que organizó. Pues su currículum es realmente impresionante, tiene muchísimas publicaciones en revistas especializadas, igualmente en prensa escrita, difusión del conocimiento y de su trabajo. Entonces, bienvenido, Ariel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de los posgrados para darle la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes. Gracias a ti, Claudia, gracias al Departamento de Antropología, especialmente a posgrados, y a ustedes por estar aquí. Lo que yo quisiera hacer en esta conferencia es buscar articular varias de las trayectorias investigativas que he tenido y con eso abordar diferentes problemáticas, pero también entre esas exponer diferentes modalidades en las que un antropólogo se puede terminar desempeñando, que creo que es parte de lo que nos convoca de todas maneras en un espacio como este. Es entonces un ejercicio por articular la investigación que hice durante el doctorado casi al otro lado del mundo en Sri Lanka y lo que hice durante mi estancia postdoctoral aquí en la Universidad Nacional y en Colombia en general, quizás con alguna referencia básica a lo que ha sido también parte de la investigación de la maestría. Y creo que eso habilitará una serie de debates interesantes, propuestas y discusiones, no necesariamente para llevarlas a cabo acá, pero sí para emprender una búsqueda por los límites, las posibilidades del ejercicio antropológico en determinados marcos y contextos específicos. Pues bien, precisamente por eso entonces quisiera arrancar con un doble punto de partida, por llamarlo de alguna manera. Quisiera destacar, por un lado, lo que guió buena parte de mi investigación doctoral, y es que en el 2004, en marzo, un hombre conocido como Karuna Aman anunció su deserción del LTTE, una insurgencia srilankesa luchando por un estado autónomo desde varias décadas. Anunció su deserción llevándose a varios combatientes. 6 meses después lanzó un movimiento político, emprendió una lucha armada contra sus antiguos compañeros de lucha, se consolidó como una especie de grupo paramilitar aliado con la fuerza pública srilankesa en contra de la insurgencia a la cual pertenecía anteriormente.
para luego en 2008 convertirse en una organización política reconocida y con cargos políticos concretos. Caruna específicamente convirtiéndose paradójicamente en el ministro de Reconciliación e Integración Nacional, y el segundo al mando convirtiéndose en gobernador de la provincia este de Sri Lanka. Todo ese proceso que les acabo de condensar ocurrió sin ningún marco de justicia transicional de ningún tipo. Es más, entraron a participar en política sin haberse desarmado. Y resalto eso también porque uno de los propósitos que tengo acá es poner en perspectiva parte de los procesos y fenómenos que están ocurriendo aquí en Colombia ahorita. Por otro lado, y esto más en el marco de mi investigación postdoctoral, aquí en Colombia, en el 2011 se establecen una serie de pautas pedagógicas para abordar el pasado violento, establecidas en la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, y precisadas luego en la Cátedra para la Paz con su decreto reglamentador. Pero todo ese marco se hace, si bien reconociendo la importancia, aunque secundaria para muchos, de la pedagogía en los marcos transicionales, se arma todo este bagaje, todo este ensamblaje legislativo sin haber hecho antes algo que creo que reconocemos todos como un elemento fundamental también de la manera de hacer ciencia, sin haber hecho antes un diagnóstico claro de, por un lado, cuáles habían sido las estrategias de instituciones educativas, de docentes, para abordar la problemática de la violencia en medio de la violencia en diferentes partes del país, y sin, sobre todo, lo que quisiera resaltar acá, sin haberse cuestionado, indagado y diagnosticado cuáles eran esos saberes que las nuevas generaciones podrían llegar a tener sobre esa historia del conflicto armado, sus sentires, sus opiniones, pero también sus proyecciones sobre el futuro, incluyendo, por supuesto, también sus visiones sobre lo que sería entonces esa anhelada paz. Esos dos elementos los articularé más adelante y quisiera rescatar de todas maneras que esa preocupación por el aspecto pedagógico de los procesos transicionales también lo abordé en Sri Lanka y lo articulé teniendo en cuenta que muchos de los combatientes de esa organización, de esa disidencia que menciono acá, eran pares de estudiantes de colegio, porque la gran mayoría de los que pertenecían a ese grupo eran menores de edad. Pero bien, esto, el punto de encuentro lo retomaremos más adelante. Parte de lo que está detrás de ambas discusiones es que no creo que sea viable imaginar la construcción de una política de paz si no se conocen los saberes de la guerra. Y si le queremos apostar, como está enmarcado dentro del acuerdo de paz, a explorar las posibilidades para garantizar la no repetición, que es una de las responsabilidades que se han asumido en el marco de esta y otras negociaciones, pues tenemos que abordar esos saberes de la guerra. No les comento esa disidencia ni el proceso pedagógico exclusivamente para hablarles de lo que sucede dentro de las aulas o de lo que pasó específicamente en la construcción de esa disidencia, que también, sino que quiero enmarcar eso dentro de debates muchísimo más amplios. Explorar la disidencia y explorar los procesos de transmisión de conocimiento me permitió a mí en estas diferentes trayectorias investigativas hablar y explorar la reproducción social de la guerra y de la paz, la relación entre la producción de conocimiento y el cambio social. Y de alguna manera aquí, en este instante, les hablo también de Sri Lanka, que les parecerá un poquito extraño en este contexto, para desnaturalizar procesos políticos y sociales que estamos dando por sentados, para resaltar las particularidades de nuestro caso, para promover nuevas modalidades de análisis comparativo que a veces abandonamos y que también hacen parte del ejercicio y del quehacer antropológico, y también para
promover una ruptura de una tradición, de una lógica en la que estamos muchas veces inmersos los antropólogos en países como Colombia, donde nos construimos como proveedores de saberes y sabores tal vez también, de saberes más localizados que se vuelven en insumos para las grandes teorías antropológicas que se desarrollan en otros espacios. Hemos asumido a veces un rol en el cual creemos que la posibilidad de la antropología nos lleva a solamente conocer lo que está relativamente cerca de nosotros. Y eso no está mal, está bien. Por supuesto, también el ejercicio es fundamental, el reconocimiento de las diversidades que habitan esta nación, este país. Pero la antropología debe siempre también permitir ampliar esos horizontes. De alguna manera, apostarle a una investigación como antropólogo colombiano y ojalá a futuro desde Colombia, por procesos y fenómenos sociales que suceden al otro lado del mundo, es una manera también de descolonizar la manera en que se está produciendo el conocimiento en el mundo en general y el rol que nosotros a veces asumimos. Y les decía, esto de alguna manera también permite explorar diferentes trayectorias posibles como antropólogo. Entonces, desde Sri Lanka es esa mirada a las formas de movilización y legitimación de la violencia lo que quiero explorar con ustedes de manera muy breve. Yo creo que no alcanzamos a dar con todo porque pues, se requiere de mucho contexto para poder abordar esos temas, pero es al menos una intención provocadora para explorar esos alcances que tiene la antropología cuando se ejerce, las posibilidades y limitaciones que son cruciales cuando se ejerce en medio de procesos violentos. Desde Colombia, lo que quiero proveer es una mirada a los saberes de la nueva generación sobre el pasado violento y los imaginarios del futuro. Lo retomo más adelante, pero creo que es fundamental abordar la mirada que se tiene de las nuevas generaciones sobre el pasado violento para imaginarlos a ellos como los ciudadanos gestores de una posible paz de largo alcance y sostenible. Y es también una manera de abordar, creo yo, tal vez todavía de manera muy tangencial, una problemática aún más amplia, y es que, como lo dijera una investigadora no hace muchos años, estamos ante una crisis que no es una crisis solamente de la economía, una crisis social, estamos ante una crisis por no percatarnos las transformaciones y las limitaciones que se están enfrentando frente al proceso de aprendizaje y más amplio, diría yo, frente a la producción de conocimiento. Esto tiene que ver con lo que pasa en ámbitos políticos como la votación del plebiscito, lo que pasó en Estados Unidos con la elección de Trump, lo que pasa en Brexit, lo que ha pasado en diferentes países europeos frente a esto, donde pareciera que los referentes legitimadores han cambiado radicalmente en la construcción de saberes. Frente a las trayectorias investigativas, quisiera solamente mostrarles estas imágenes que muestran pues, ese universo de posibilidades. Para la maestría, yo enfoqué mi tesis sobre lo que es el gran incidente en el marco del conflicto armado srilanqués, más o menos el equivalente al Bogotazo en Colombia, al 9 de abril, es allá lo que se conoce como Black July, Julio Negro, en 1983, cuando se desatan una serie de actos violentos que finalmente desencadenan verdaderamente la guerra civil en Sri Lanka. Y ese evento, como lo tienen casi todos estos eventos que se convierten, se visten, digamos, de una manta mítica, tiene testigos privilegiados, y uno de los testigos privilegiados es este fotógrafo, quien captó la imagen que después se volviera icónica de los sucesos del 1983. Ese es el momento de quiebre en la historia de la violencia y el conflicto en Sri Lanka,
Y terminé de alguna manera también en este escenario que muestra también las disputas, las lógicas y los niveles en los procesos de representación. El fotógrafo sosteniendo su foto icónica siendo representado a su vez con sus discursos, con su mirada. La otra trayectoria investigativa tiene que ver con esa exploración de la disidencia TMVP, quien abasteció su ejército en buena medida con menores de edad, pero que después de entregar 15, creo, dijo ya no tener más niños en sus filas, como claramente lo demuestra esa foto. Y el tercer momento es el momento en el que estamos, como lo dirían los líderes espirituales arhuacos o Ica, sembrando palabra en la Sierra Nevada de Santa Marta, explorando no solamente esos saberes sobre el pasado violento del país desde la perspectiva indígena y particularmente desde la perspectiva arhuaca o Ica, sino explorando lo que implicaría esa llamada Cátedra para la Paz con un enfoque étnico y además explorando con ellos lo que es el concepto de paz y el concepto de guerra que en su lengua, me dicen ellos, no existe. Sobre Sri Lanka, para ponerlos un poquito en contexto. En 1948 logran su independencia del Reino Unido. Lo hacen sin grandes revoluciones, siguiendo un poco los pasos de lo que estaba sucediendo en India, en lo que después sería también Pakistán y Nepal. Pero sucede que esa independencia es el primer punto clave para empezar a gestar lo que sería el conflicto armado, la guerra civil posterior. Y eso tiene que ver, entre otras, con el balance demográfico, que también lo hace particularmente llamativo para estudiarlo desde un enfoque antropológico, el balance demográfico de la isla. Porque resulta que esta isla, con una población actualmente de unos 20 millones de habitantes, tiene como mayoría a los singaleses, 74% de la población, el 18% es tamil y el 7% es musulmán. Y aquí viene una primera entrada de altísimo valor antropológico y es, ¿cómo así? Está hablando de categorías étnicas y al final me está hablando de una categoría religiosa. ¿Por qué ese salto? Pues porque por razones políticas vinculadas a las dinámicas del conflicto armado, los musulmanes que, digamos, en términos históricos, en realidad son tamiles musulmanes en su mayoría, vieron que era contraproducente políticamente construir su identidad como tamiles musulmanes y empezaron a gestar una lógica en la cual se convierten en un sujeto colectivo, un sujeto político a partir de su religiosidad y no a partir de la lógica étnica que estaba controlando y, digamos, dominando las dinámicas políticas en la isla. Pero a eso se le agrega muchos más niveles de complejidad. El 74% singalés es en su mayoría budista, muchos católicos, muchos protestantes. Los tamiles se dividen, son mayoría hindús, pero varios de ellos, pues una porción considerable es también cristiana. Así que la matriz de diversidades posibles que ofrece Sri Lanka es gigantesca y está asociada también a la manera en que se desenvuelve el conflicto armado. Es así porque en 1956 sube al poder una coalición de nacionalismo budista, y si ustedes pensaban que el budismo y la violencia eran incompatibles, Sri Lanka es una clara muestra de que es posible ser ambas cosas. Y sube con un discurso nacionalista planteando, entre otras, que durante el gobierno británico la minoría tamil había tenido y había dominado de manera casi que hegemónica los puestos dentro del funcionamiento estatal.
y que eso debía cambiar, que los tamiles, siendo minoría, habían sido privilegiados por ese gobierno colonizador y que esto era hora ya de revertirlo. Y lo que hacen es, entre otras, cambiar la legislación y obligar a que el único idioma oficial en la isla se volviera el singalés, siendo que antes el puente entre las diferentes comunidades era justamente que el idioma oficial era el inglés. Con eso empezaron a excluir a la población tamil de la función pública, de alguna manera, que era, entre otras, una de las pocas salidas de movilidad social que esa comunidad tenía, porque los tamiles están concentrados sobre todo en el norte y este de la isla, que son zonas muy poco fértiles y que contrastan con el sur altamente fértil y donde los singaleses tenían sus tierras y tenían, digamos, su desarrollo y su posibilidad de movilidad social vinculado a esa tierra fértil del sur de la isla. Desde ese momento empiezan ya los incidentes violentos, pero son esporádicos, son aislados, no llegan a convertirse en un ejercicio sistemático de violencia, hasta que en 1972, con una nueva constitución, se establece el budismo como pues teniendo una posición privilegiada dentro de esa constitución, y se transforma la política educativa, y por eso también el vínculo entre educación y conflicto armado que tanto quiero resaltar en esta presentación. Se presenta una nueva política educativa con la cual se trata, según las personas en gobierno, de reequilibrar lo que siempre ha sido una posición privilegiada de los tamiles, que han tenido mayor acceso a la educación superior, restringen el acceso de los tamiles a la educación superior y favorecen el ingreso de la comunidad singalesa a este espacio. Toda esta lógica y esta política en clave étnica es lo que empieza a ser el fuego que finalmente desataría la guerra más adelante. Y de hecho, casi todos los que han participado de las diferentes insurgencias que surgieron en Sri Lanka, que fueron muchas, plantean ese como el momento en el que se dice, bueno, esto ya es insostenible. Nos vamos, aquí claramente no vamos a poder encontrar una manera de vivir, de cohabitar dentro de esta isla en estas condiciones. Es necesario lanzar una lucha armada por un país, por un estado autónomo, cubriendo esa zona donde había mayorías tamiles en el noreste de la isla. Pero esas insurgencias primero tienen toda suerte de disputas entre ellos, se batallan el control por la población y por el monopolio de la violencia en el noreste de la isla, y tienen poca capacidad de reclutamiento, hasta ese fatídico 1983, en julio, cuando los tigres tamiles logran una emboscada sobre el ejército, matando a 13 soldados, que es el incidente más grande hasta el momento, matando a 13 soldados, que luego van a ser enterrados rompiendo el protocolo tradicional cultural de la isla, entre singaleses además, que es de devolver a cada uno de los soldados caídos a su comunidad, rompiendo ese protocolo y llevándolos todos a Colombo, la capital de Sri Lanka, a hacer un gran funeral colectivo. Ese gran funeral colectivo empieza a movilizar una cantidad de gente, masas empiezan a reunirse alrededor del cementerio, y de un momento a otro ese funeral se convierte en uno de los incidentes más grandes de violencia. Empiezan a quemar casas, empiezan a quemar personas vivas, empiezan a pensar todo lo que les huele a tamil, empiezan a acabarlo, a destruirlo. El número total de víctimas de ese incidente es incierto, pero fueron miles en el lapso de máximo una semana, en la que, igual que en el Bogotazo, Colombo estuvo incendiada y luego estos incidentes se fueron expandiendo por toda la isla. En ese momento suceden dos cosas. La insurgencia de los tigres tamiles, el LTTE, empieza a tener que rechazar gente por la cantidad de aplicantes que quieren ingresar a sus filas.
Y el segundo es que una población, un porcentaje altísimo de la población tamil decide salir del país. Y es una población que efectivamente tiene altos índices de educación, llegan a diferentes partes en Europa y las Américas, particularmente en Canadá, y llegan muy bien posicionados y encuentran lugares y empleos sólidos, fuertes, generan una diáspora con una capacidad seria para movilizar además no solo a la comunidad internacional, sino para generar recursos que después serían invertidos también en la guerra, en la insurgencia en Sri Lanka. Ese incidente de 1983, por cierto, se muestra como si fuese un evento espontáneo de la población, pero después se demuestra que la capacidad que tenían esas casi que hordas de personas que estaban quemando y asesinando, lo hacían con ayuda de listados electorales que permitían identificar dónde estaban ubicados los miembros de la comunidad tamil dentro de la ciudad para atacarlos a ellos, a sus empresas, a sus hogares. De ahí, de 1983 hasta el 2001, se desenvuelve una guerra civil atroz. En el 2001 se empiezan negociaciones que se instalan ya luego con un cese de hostilidades bilateral en el 2002, pero es en medio de las negociaciones de paz que Karuna Man, quien les mencionaba al principio, decide generar esta disidencia, se retorna a la guerra y en solamente los últimos, creo que último año y medio, se calcula que 40.000 civiles murieron en esa guerra entre 2008 y 2009, cuando finalmente el ejército srilanqués logra una victoria militar. Y por eso también quiero explorar y mencionar Sri Lanka en el caso colombiano, porque además de ser una antípoda en un sentido geográfico, también lo es en la manera en que se dio fin a la confrontación armada, pues fue una victoria militar lo que llevó allá, con las consecuencias que eso acarrea. En total, más de 100.000 muertos se estiman murieron en el conflicto armado srilanqués, y ahora, si bien hay calma, se logra una calma retornando a las dinámicas y al país que era antes de la guerra, con las mismas condiciones que dieron finalmente lugar a una guerra civil de estas magnitudes. Cuando Karuna Man decide separarse de los tigres tamiles y formar esa disidencia, sucede algo que tiene muchos más efectos que la simple deserción de uno de sus líderes más importantes. Karuna Man era el líder militar de esta insurgencia. Con ese movimiento se generaron, espera a ver si esto lo tengo más adelante, sí, lo tengo más adelante, se generaron una serie de factores concretos que a mi juicio son los que llevaron al final de esa guerra, pero que luego fueron desconocidos por la institucionalidad, que no convenía minimizar el gran logro de las gloriosas Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Pero TNVP muestra entonces ese proceso de finalización de la guerra a un altísimo costo, pero TNVP además encarna lo que yo veo como la transmisión y transformación de prácticas violentas y narrativas legitimadoras, porque permite esa entrada una entrada discursiva e instrumental sobre qué se requiere para generar esa disidencia y cómo se construyen esas nuevas identidades. TNVP, al fin y al cabo, es esta disidencia, una transformación sociopolítica, pero es además una transferencia intergeneracional y es la gestación de nuevos actores de violencia. Y digo esto porque, como se los mencionaba antes, buena parte del ejército de esa disidencia era menor de edad y los líderes responden también a generaciones más recientes, nuevas oleadas de violencia dentro de las dinámicas de la guerra.
Explorar TMVP me permitió también mirar cómo se construyó esa nueva identidad colectiva, cómo se crean nuevas afinidades, cómo se generan nuevos sentidos de pertenencia en medio de esta lucha armada, pero también cómo se instrumentalizan las diferencias para movilizar y legitimar una nueva empresa violenta. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Se los decía, esa disidencia ocurre en el 2004, que es en medio de negociaciones de paz, y Caruna se va llevándose nada menos que unos 3.500 combatientes, aunque la cifra también está en disputa, con lo cual esa disidencia generó, además de un déficit repentino crucial en la capacidad de la insurgencia del LTTE, sino que también llevó a un escape de información de inteligencia militar tremendamente valiosa y que ponía en condición de altísima vulnerabilidad a la insurgencia. Y también fue un golpe simbólico crucial porque esa insurgencia, que por cierto tuvo capacidad aérea, tuvo capacidad submarina, tuvo ejércitos y escuadrones de suicidas, considerado tal vez la insurgencia más poderosa y estable y cohesionada del mundo, se podía quebrar, y se podía quebrar nada menos que con la disidencia de su jefe militar. Caruna Man empieza ese proceso, entonces genera esta nueva organización que empieza a operar como una fuerza paramilitar en alianza con el gobierno, y empiezan, como se los mencionaba, a consolidarse como un partido político, mientras internamente se generan nuevas divisiones. El número 1 al mando, Caruna, empieza a gestar su propia ala, y el número 2 al mando, conocido como Pilayan, genera su otra línea. Ambos se mantienen temporalmente bajo la cobertura de TMVP, el nombre de esta organización, pero finalmente se separarán y cogerán sus caminos. El segundo al mando es el que se queda con TMVP. Caruna se convierte sencillamente en uno más del gabinete del gobierno. Caruna se convierte en ministro, Pilayan se convierte en gobernador de la provincia este y es posesionado, y participan en el proceso electoral abierta y explícitamente con las armas todavía desenfundadas. Luego, finalmente, TMVP sin Caruna participan en elecciones parlamentarias en el 2010. Y yo estoy realizando mi investigación entre el 2009, fin de la guerra, el 2010, en esas elecciones parlamentarias. Es el momento en que yo estoy haciendo el trabajo de campo y me acerco a esta organización, acercamiento que se logra en parte por esa figura gris que son ellos entre la clandestinidad y la participación política abierta. Pero fracasan en esas elecciones parlamentarias y no logran ni un solo asiento. Eso ha implicado que en las discusiones políticas en Sri Lanka, en las discusiones más amplias sobre las dinámicas del conflicto armado, TMVP desapareció totalmente el mapa y nunca realmente se le prestó mayor atención, aparte de lo que eran las denuncias de ONGs por las violaciones a derechos humanos que ellos cometieron. Y es cierto, se puede efectivamente llegar a decir que TMVP en ese sentido fracasa como proyecto de transición de la guerra a la política. Pero mi argumento, entre otras, para seguir enfocado en esto es que, si bien eso puede ser cierto, también de fracasos se construye la historia. Y esos fracasos a veces pueden ser muchísimo más discientes sobre las dinámicas mismas de la guerra y la paz. ¿Cómo me abordé este fenómeno? ¿Cómo me acerqué a esta organización? ¿Cómo llevé a cabo ese trabajo de campo? Lo decidí hacer por, digamos, estas 3 vías. Primero, me dediqué una buena parte de mi tiempo en Sri Lanka a explorar qué canales me facilitarían el ingreso para lograr entrevistas directas con sus actores principales, Caruna y Pilayan. El que ven aquí en la foto ese es Pilayan, cuando ya claramente está en su figura
política como gobernador de la provincia este. Pero simultáneamente empezaba a explorar la posibilidad de llevar a cabo entrevistas con excombatientes menores de edad que habían que se habían escapado de la organización o que habían logrado hacer un tránsito gracias al trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales, y explorar de esa manera, digamos, los dos extremos de experiencias de vida dentro de esta organización. Pero pensé que era necesario sobre todo tener la posibilidad de ingresar con el visto bueno de estos grandes personajes. Y ahí una de las batallas, pensando también en la ética y el desempeño mismo del trabajo antropológico, digamos que tuve que enfrentar varias situaciones incómodas. Una de esas, cómo lograr explorar con el aval de sus dirigentes todo lo que implicó esa disidencia, incluyendo sus violaciones más grotescas a los derechos humanos, las dinámicas internas de reclutamiento, las desapariciones forzadas que ellos generaron. Cómo explorar sus trayectorias de vida sin que ellos me bloqueen y sin, por el otro lado, tratar de vender esto como si fuera una suerte de apología al trabajo de TNVP. Y ese fue un debate y un vaivén que nunca terminó de ser. ¿Qué hice yo? Les planteé que TNVP había jugado un rol importante en el final de la guerra, hasta ahí, pero cuando dije que eso podría llegar a ser parte de mi investigación, que eso podría llegar a ser parte de mi libro, lo que ellos empezaron a imaginar era un libro con la portada de él, tal cual así en primer plano, héroe nacional de Sri Lanka y reconocido por la comunidad internacional. Yo estaba además vinculado a la Embajada de Holanda en ese momento, y esperaba entonces que yo fuera casi que jefe de campaña de TNVP, no sé por qué en Holanda, pero así se lo imaginaba, que yo fuera a difundir el gran mensaje de esta disidencia, al menos entre la diáspora tamil en Holanda. Y ahí me tocaba poner el freno, debatir con ellos y replantear que de eso no se trataba esta investigación, que eso no era lo que estaba haciendo. Pero esos son debates que hacen parte, y esas son luchas que hacen parte del quehacer antropológico. También el saber lidiar con situaciones inesperadas con personas como estas. Yo no sabía si darle la mano a alguien de quien sabía había cometido las violaciones más grotescas en el marco del conflicto armado srilankés. Pero si quiero una entrevista, pues el mínimo reconocimiento que se tiene que dar es darle la mano. ¿Y qué hacer, como sucedió en una de las entrevistas, si hablando de las cosas más grotescas echa un chiste? Y me vi a mí mismo riéndome del chiste y después casi no me lo perdono, casi dejo de hacer esa investigación porque me sentía en una posición muy incómoda de haber, digamos, en un plan de sacar la investigación a como dé lugar, sentí que estaba empezando a explorar los bordes éticos de la investigación. O como sucedió más adelante, en medio de la campaña electoral de estos jóvenes se presentó la oportunidad de acompañarlos en la van que iba recorriendo el territorio por donde estaban haciendo campaña. Duré varias noches pensando si eso se podía, no se podía, cómo hacerlo, si llegar a hacerlo. Y decidí que sí, pero que tenía que garantizarse que yo no era visto como parte de su campaña electoral, que no me fueran a instrumentalizar, que no fuera visto, de hecho, en medio de su campaña, sino que yo me quedaba en la van. Mientras ellos hacían esa campaña, yo veía desde adentro cómo se venía dando ese proceso, pero que yo no me iba a involucrar más allá de ese fenómeno. Decidí que sí, porque ese era un elemento fundamental de ese tránsito que yo estaba explorando. Pero dos cosas. Uno, estaba en la van, famosas white vans, las vanes blancas que eran reconocidas en todo el territorio este de Sri Lanka como las vans de las desapariciones forzadas, en buena medida llevadas a cabo por ello.
¿Y qué pasó? Que mientras están en estas campañas, ellos, pues en algún momento, y les recuerdo que estamos hablando de peladitos, jovencitos, están en su campaña y tienen un momento en el que quieren descansar, se bajan de la van y empiezan a bañarse en el río y me invitan a bañarme en el río. Y lo curioso es que yo les di la mano al gobernador con sus manos sucias llenas de violencia y muerte, me reí de esos chistes, me metí en la van de las desapariciones, estuve con ellos en medio de la campaña electoral a escondidas, asumiendo y esperando, rogando que no fuera a ser instrumentalizado, pero cuando me invitaron a meterme a bañarme con ellos en el mar, dije no, aquí, y no, en ese momento no lo supe racionalizar, pero para mí hasta ahí ese era el absoluto límite ético en el que yo podía llegar a involucrarme dentro de las dinámicas. Pero son esas las preguntas que uno se tiene que hacer cuando está haciendo etnografía en medio de la violencia y con actores violentos. Y de eso, finalmente terminé escribiendo un artículo sobre un capítulo de un libro que se llama Swimming with Former Combatants, nadando con excombatientes, y es una exploración sobre cuáles son los límites éticos, que se tienen que tener en cuenta en este tipo de exploraciones. La segunda foto que ven, por cierto, ahí no encontré la foto de ellos nadando, pero les muestro, es una foto de la oficina del gobernador, excombatiente, que está adornado con todos sus compañeros caídos en la lucha. Y eso para mostrar también cómo se articula el ejercicio político con las memorias de la violencia en este caso particular. Y también llevé a cabo un trabajo de corte más discursivo, análisis discursivo, explorando toda su producción cultural y discursiva mediante la cual legitimaban su lucha, su disidencia, su transformación, su ejercicio político, sus procesos de reclutamiento, sus procesos de relacionamiento con la sociedad civil, que incluía, y ese también lo tengo por ahí en el computador, pero es muy pesado para mostrárselos ahora y además es muy fuerte, un video que demuestra sin pelos en la lengua cómo son sus campañas militares y sus ejecuciones incluso. Canciones que por cierto es aquí, no sé si funcione. Canciones cuya lírica también hacen parte del libro que reúne la tesis doctoral. Creo que no funciona. Bueno, no entenderían nada de todas maneras. Y ejercicios visuales como el póster de campaña de TMVP, particularmente de Pelayan, que muestra ese sincretismo cultural y la articulación de diferentes referentes para producir lo que él consideraba le iba a dar la legitimidad para lograr los votos que deseaba. Y lo que ven ahí es una combinación de imágenes religiosas de las dos religiones que hacen parte de la comunidad tamil, el Sagrado Corazón además, y el barco que es el logo del partido político, que me parece bastante desafortunado tener un barco incompleto que parece estar hundiéndose como símbolo de su campaña política. Y efectivamente se hundió el barco. Lo que hice también fue explorar entonces, pensando en lo que se venía por el otro lado sobre las prácticas pedagógicas, era explorar esa organización también en una lógica intergeneracional y explorarlo además de la mano de una exploración de los ejercicios pedagógicos internos que llevaban a cabo dentro de la disidencia para fortalecer, digamos, el discurso político de sus miembros. Es así como entonces logré entrevistar a Karuna, el líder de la disidencia inicialmente, quien a sus 16 años se unió a los Tigres Tamiles en 1983, justamente por
El Black July, Julio Negro, durante la primera fase de esa guerra que se conoce como la Guerra del Elam-1. Elam es la tierra prometida por la que ellos luchaban. Este niño en la mitad que ven ahí es Pelayan, el que se convirtió en gobernador y que ustedes vieron anteriormente. Y el tercero es Jerash, que se convirtió en el jefe de comunicaciones y de relaciones externas, por decirlo de alguna manera, de esa organización, entre otros muchos roles, y terminó siendo tal vez el más importante de mis informantes, y fue él el que me invitó a nadar, en el que finalmente le dije que no, y son ellos mismos. Ese niño, ese joven que se unió a los 16 años, se convirtió en el líder militar. El segundo es Pelayan en su época más oscura en medio de la disidencia, y Jerash está aquí armado hasta los dientes, lo cual fue para mí también un ejercicio tremendamente complejo de explorar este muchacho que parecía ser el ser más inocente del mundo, viéndolo nadar, molestando, recochando como cualquier pelado en esas aguas, y tener que mantener vigente la idea de que ese personaje también era este otro que había cometido toda suerte de crímenes. Y ahí hay un debate interesante, porque lo que se suele decir en torno a la relación de infancia y guerra es que la guerra acaba con la infancia de los muchachos. Y eso no es cierto, sucede algo más tenebroso. La infancia permanece paralelamente en medio de la guerra. Se puede ser niño y actuar como niño y ser un combatiente. Y eso es tal vez algo que me parece no se ha destacado lo suficiente. No es la erradicación de la infancia, es otra modalidad paralela más compleja de abordar. Entonces, esa mirada en términos, desde una perspectiva antropológica, lo que me permitió ver fue toda una serie de secuencias muy vivas aún de producción de sentidos que se hacen aún más explícitos y más necesarios cuando se está hablando de una disidencia, luego de haber participado en una insurgencia por años hablando de la necesidad de construir su propio territorio, pero además de justificar la lucha, para luego tener que crear una disidencia que tiene que justificar por qué van a pelear con ellos contra quienes habían montado su discurso y su identidad, que además empieza a disolver la lógica misma de la cohesión del discurso étnico para justificar la violencia, pues hace que casi que hay como una sobredosis de producción de sentido, una necesidad, una urgencia por tener todo tipo de referencias, y por eso los excesos como ese póster con esas figuras, porque ese afán de generar sentidos está latente por todos lados. Y me permitió a mí de manera muy directa ver también todos estos procesos de formación identitaria, la fluidez misma de la afiliación étnica, y todos los referentes que se construyen desde lo más instrumental hasta lo más simbólico para generar ese paso. Y es más, hay factores, y uno de los capítulos de la tesis explora incluso lo que está detrás del nombre mismo de la insurgencia, porque en el nombre mismo de la insurgencia hacen una pequeña variación. Si estaban antes entre los tigres tamiles de Liberación Nacional, en la disidencia el nombre mantienen el tótem de la comunidad tamil, que es el tigre, pero ya no hablan de Tamil Elam, esa tierra prometida, porque si quieren trabajar en alianza con el gobierno no pueden hablar de una tierra prometida separada del estado actual dominado por la mayoría singalesa, pero sí pueden todavía hablar por el pueblo tamil, y eso es lo que se convierten en los tigres de liberación del pueblo tamil. No están hablando de el territorio en este sentido. Me permitió ver todos los procesos de simbolización de la violencia, pero también esa generación
y nuevos procesos de fragmentación interna que llevaron paradójicamente a una suerte de integración externa y la coherencia y la cohesión, digamos, de la nación, pero solamente temporalmente. Me permitió explorar cómo identificaciones regionales por el accionar específico y los instrumentos discursivos que emplearon se logró imponer por encima de la etnicidad para justificar la violencia. Me permitió además, y ese creo que no lo tengo aquí, se me escapa, reconocer algo que me parece está todavía muy subestudiado en las dinámicas de la guerra y en general en las dinámicas sociales, y es el rol de la lealtad, la fluidez, la importancia y fragilidad de la lealtad en estos procesos y lo importante que son para establecer las dinámicas de la guerra. Fue también un ejercicio que me permitió seguir de cerca un proceso de desarme y desmovilización bastante ortodoxo, muy prolongado y muy violento, que son todos referentes cruciales para poder entender la transición actual en Colombia, revelando además el vacío en los mecanismos de justicia transicional. Si vemos aquí toda suerte de deficiencias en el marco actual de la implementación de los acuerdos de paz, pues comparándolo con Sri Lanka, creo que tenemos un grado de institucionalidad y de desarrollo de estos marcos normativos muchísimo más amplio y me permitió ver qué pasaba ante la ausencia de estos marcos jurídicos para abordar además la participación de las víctimas que se desvanecieron de la política nacional en Sri Lanka después del 2009. Quizás hubo un primer año en el que todavía se debatía qué iba a pasar. Desde entonces es como si esas víctimas no existieran. Y les recuerdo que solamente en el último año y medio cayeron más o menos 40.000 víctimas civiles, cifra que además no se puede confirmar porque el gobierno logró hermetismo total frente a las últimas dinámicas de la guerra. Muestra además, y esto es importante siempre tenerlo en el radar, el potencial que tienen procesos de paz para ser semillero de nuevas violencias. Expone mecanismos de legitimación de violencia orientadas en torno a enemigos reinventados. Muestra la relevancia y la fragilidad de la lealtad y permite explorar algo que yo creo que es crucial para toda investigación, particularmente asociada con conflicto armado y violencia, y es la relación, la articulación entre fuerza y discurso, que creo eso es básicamente lo que es una guerra. Y aprovecho todos esos, digamos, esas posibles líneas de enseñanzas, aprendizajes que salen de allá para regresar acá, a Colombia, y a abordar justamente esa otra línea investigativa. Y lo primero que quisiera resaltar es que, pues ahorita nos encontramos en el momento más crítico, pero entendiendo momento crítico en un sentido bastante amplio. Estamos hablando de un momento crítico para la implementación de la paz, de los acuerdos por lo menos, que dura no menos de 15 años y muy probablemente más. De hecho, yo creo que ustedes me apoyarían en esto, se trata de un esfuerzo intergeneracional. A pesar de la ilegitimidad que rodea el acuerdo y de los anhelos de sectores de la sociedad por irse por una vía armada, como fue el caso srilanqués, a nivel mundial el 79,6% de los conflictos armados de esta índole terminan mediante un acuerdo de paz. Sin embargo, casi que la mitad de estos procesos terminan recayendo en la guerra. Por eso este momento es fundamental. Si miramos estudios, y no desde la mirada antropológica, sino estudios casi que econométricos, han hecho los cálculos y han demostrado, Paul Collier, yo soy gran fan de él, pero ha demostrado, creo que con cierto acierto, que se trata de, después de la firma de un acuerdo, se vive un proceso de inestabilidad que dura por lo menos 30 años.
30 años en los que se mantiene vigente, altamente vigente, el riesgo de recaer en la guerra. 30 años, estamos hablando de un periodo generacional. Es más, para muchos en Sri Lanka incluso me decían, esta vaina solamente se puede decir que se acabó cuando hayan muerto todos aquellos que participaron de la guerra. Esa mirada intergeneracional pues es de alguna manera un llamado urgente para involucrar a las nuevas generaciones en todo lo que tiene que ver con este marco de justicia transicional. Es un llamado a la participación, pero por lo menos al conocimiento de las expectativas, visiones y saberes que se manejan en esa nueva generación, sobre los cuales recae una porción considerable de lo que es el posible éxito o fracaso de la implementación de los acuerdos. Y esto hasta cierto punto ha sido reconocido, se los mencionaba, la mayoría de los países que han buscado superar un conflicto violento han incluido algún tipo de apuesta pedagógica para abordar ese pasado doloroso y violento en las aulas de clase. Y Colombia, como se los mencionaba, no es una excepción, pero de verdad creemos que va a ser posible que estas políticas se vuelvan políticas efectivas si no sabemos cómo es que se han gestado esos saberes de la guerra y qué es lo que saben estas nuevas generaciones, tanto de la guerra como de la paz. La investigación que realicé acá fue, y por eso también fue el título del encuentro que organicé aquí en la Universidad Nacional, fue también una tarea por lograr que se diera ese reconocimiento del conflicto en todo lo que implica este sencillo, a veces un poco banal juego de palabras, pero que creo que permite muchas aristas interesantes. Y es que con lo que había sucedido además en el plebiscito, con lo que sucede en muchos sectores, era fundamental batallar contra la negación de la existencia, el conflicto de los actores, de las consecuencias, de las víctimas, también sobre todo en entornos urbanos que paradójicamente, a pesar de ser golpeados por la guerra, creen que es un asunto lejano y distante. Es un ejercicio también de dignificación y reivindicación, pero es también la idea de reconocer en el sentido de que eso implica un repaso constante sin acabar de producción de sentidos. No, trabajar la memoria de la guerra no es producir un relato definitivo, fijo y estático, garantizado para cubrir todas las perspectivas y todo el abanico de posibilidades y actores posibles. No, se trata de un repaso continuo donde se pueden verificar facticidades, por supuesto, pero donde se tienen que debatir y redebatir una y otra vez. Y es también reconocer el conflicto en el sentido de repasarlo siempre desde nuevas perspectivas, desde nuevos ángulos, nuevos contextos sociales que puedan traer nuevas lecturas sobre lo acontecido. Lo que yo decidí hacer para conocer las voces de estos estudiantes fue visitar 40 colegios en 37 municipios del país, zonas que permitieran abarcar la mayor diversidad posible, en términos étnicos, en términos geográficos, en términos de afectación por el conflicto armado, en términos de, digamos, de su rol también dentro de esas dinámicas, resultando en este mapa. Hay lugares altamente golpeados y otros que no lo han sido tanto, o por lo menos no de manera tan directa. Y lo que hice fundamentalmente en esos espacios fue, cuando fuese posible, llevar a cabo entrevistas con rectores, con docentes, con estudiantes, pero sobre todo lo que hice fue levantar información a través de un cuestionario con preguntas abiertas, cuestionarios que diligenciaban los estudiantes de manera independiente, supervisados, pero, digamos, manteniendo la libertad por desarrollar las respuestas como se les antojara, pero no en grupo, para por lo menos mantener la individualidad de las respuestas que estaban ofreciendo. En total, se escuchan entonces en la investigación
1.492 voces que logré sistematizar fundamentalmente a través de estos cuestionarios. Decisión que fue dura porque mis opciones eran o trabajar en solo algunos municipios y tener un trabajo muchísimo más etnográfico, o apostarle por esta amplitud, pero reduciendo por supuesto la capacidad etnográfica que podría tener, digamos, el peso etnográfico que podría tener la investigación. Opté por esto por varias razones, entre otras, porque de todas maneras lo que permite esto es tener casi que una línea base para tener etnografías a profundidad en una fase 2 mías o de cualquier otro investigador que pueda partir de ese diagnóstico básico que se pudo levantar a través de la investigación que realicé y cuyo producto es este librito, entonces, Los Saberes de la Guerra. Se encuentra en todas las librerías a nivel nacional. No les traje copias, quería uno por lo menos para rifarlo, pero no alcancé a pasar por el almacén. Se los quedo debiendo. Hice esto, pero acompañado de un trabajo también de análisis discursivo de lo que existe ya en cuanto a aproximaciones de la historia del conflicto armado en textos escolares. Hice esto explorando la política pública, particularmente lo que está alrededor de la Cátedra de la Paz y todos sus desarrollos. E hice esto explorando todo lo que se ha reunido en otro tipo de investigaciones frente a las estrategias que docentes han tenido para lidiar con estos asuntos. Y les pregunté muchas cosas que creo que son llamativas para abordar aquí, por lo menos parcialmente. Y una de las preguntas con las que, digamos, no arrancaba, que el formulario tenía, el cuestionario tenía una lógica metodológica también muy clara que permitiera no influenciar la respuesta ni tampoco entrar al mismo tiempo de lleno solamente en el marco de discusiones sobre el conflicto armado. Pero una de las preguntas que traté de levantar acá era índices de afectación. Y de los 1.492 estudiantes abordados en zonas directamente golpeadas y zonas supuestamente no tan golpeadas, el 45% de los estudiantes dijo haberse visto afectada directamente por el conflicto armado. Y lo triste de eso es que ese índice no escandaliza, pero debería escandalizar. 45% de una muestra casi que aleatoria de estudiantes dice haber sido golpeado por el conflicto armado. Eso genera toda suerte de preguntas adicionales, entre otras, ¿qué es ser víctima del conflicto armado? Y de ahí se desprenden todos unos debates muy interesantes sobre qué consideraron ellos que es una afectación por el conflicto armado, que tiene un rango amplísimo de lo que sucede sobre sus cuerpos, lo que sucede sobre su cuerpo social inmediato, sus familiares, lo que sucede psicológicamente al presenciar la guerra de manera testimonial. En fin, toda una serie de debates amplísimos. 45% es para mí un dato, una cifra muy alta. Pero lo que es todavía más contundente es que estuve en 40 colegios y en todos había por lo menos 3 víctimas del conflicto armado. Por lo menos, en la mayoría muchísimos más. Y esto es más importante que la cifra anterior porque quiere decir que la totalidad de los 1.492 estudiantes cuyas voces fueron sistematizadas en esta investigación están en contacto cotidiano con víctimas del conflicto armado. No es un asunto lejano para ninguno de ellos en realidad, a pesar de lo que a veces pronuncian en sus discursos, a pesar de lo que decimos sobre todo también en ciudades como Bogotá. Es un asunto que aparece además no solamente en escenarios extraordinarios, lo tienen día a día, tienen un cara a cara con personas que han sido golpeadas por el conflicto armado, si es que no son uno de ellos. Y por cierto, Bogotá, distante, una burbujita en medio de las dinámicas del conflicto armado, resulta que entre estudiantes, a partir de sus voces,
el índice de afectación en Bogotá supera el promedio de los otros 36 municipios. Es más alto el índice de afectación en Bogotá dentro de la muestra que tengo yo, por supuesto, pero... y eso no es solamente el reconocimiento de que Bogotá como ciudad receptora está involucrada en las dinámicas del conflicto. No, está involucrada en muchísimas más maneras. Les pregunté a ellos entonces si esto, abordar los discursos no es particularmente innovador, pero que se haga hincapié sobre cuáles son las fuentes de esos saberes y esos conocimientos es algo que no se suele hacer con tanta frecuencia. Y aunque los datos, los resultados, ustedes dirán, no sorprenden a nadie, son fundamentales establecerlos a partir de trabajo empírico, uno, no asumirlo, y dos, implica una serie de consecuencias, por lo menos en términos de política pública, que no se están abordando lo suficiente. Y el resultado más notorio es entonces que la fuente primordial para la mayoría de los estudiantes consultados para construir sus saberes sobre el conflicto armado son los medios de comunicación y particularmente la televisión y los noticieros. Después sí vienen las instituciones educativas, pero muy por detrás de los medios, si sumamos todos. La primera columna que ven es solamente televisión y noticieros, es decir, a eso se le suman periódicos y radios, además la diferencia es muchísimo más grande. Esto nos sorprende, pero entonces por lo menos tenemos que plantearnos qué queremos hacer frente a esta situación. Y esto muchas veces la reacción inmediata de muchos es: tenemos que cambiar, tenemos que bloquear, tenemos que impedir, tenemos que generar otro tipo de contenidos que ofrezcan los medios de comunicación, pero yo no creo que esa sea la salida, entre otras porque no tenemos la capacidad para generar esos cambios. Los medios de comunicación, incluso cuando producen contenidos con intención pedagógica, están respondiendo a lógicas de mercado, y eso es una realidad con la que tenemos que entrar, y además a lo mejor no es viable ponerles esas responsabilidades pedagógicas a los medios de comunicación. Intentar cambiar esos contenidos desde la producción de los contenidos, yo creo que es una tarea casi que imposible de lograr. Lo que sí se puede hacer es propiciar cambios de contenidos a partir del cambio de los deseos de los consumidores. Es decir, que si se logra construir consumidores críticos de los medios de comunicación que empiecen a desear otro tipo de contenidos, se genera otro tipo de demanda, se generan otro tipo de contenidos. Pero entonces ese proceso no se gesta desde los medios, ese proceso ojalá, siendo un poquito optimista, quizás soñador, se puede generar es desde las instituciones educativas, entre otros escenarios. No para minimizar el rol que tengan los medios, sino para tener ciudadanos lo suficientemente críticos en su consumo mediático para transformar también lo que los medios pueden llegar a ofrecer. Es importante mencionar aquí varias cosas. Uno, yo les estoy mostrando datos genéricos acá, pero la riqueza de la investigación es que se puede, por lo menos sobre la base de datos que yo tengo en el software sistematizado, se puede desglosar por diferentes contextos, regiones, poblaciones, y es fundamental, porque resulta que el impacto de los medios de comunicación sobre la población estudiantil no es la misma en todos los lugares de Colombia. Es más, hay municipios específicos donde los docentes sí son la fuente primordial. Entonces hay que ver por qué ahí sí son la fuente primordial. Tendrá que ver con acceso a lo mejor, pero posiblemente tenga que ver con otros factores adicionales que se pueden llegar a potenciar. Hay lugares donde son los pares la fuente primordial de conocimiento sobre los saberes de la guerra. Hay espacios donde son familiares, hay espacios donde son las iglesias que cumplen un rol fundamental en estos procesos. Y este desglose, ese mapa desglosado es lo que yo creo ofrece el mayor potencial. Luego hay otra cosa interesante, sí, los educadores no logran tener el dominio sobre el monopolio sobre los saberes de la guerra y el proceso de transmisión de esos conocimientos. Pero resulta que cuando se ve que es ahí donde los docentes tienen impacto,
en el discurso del estudiantado se hace evidente inmediatamente. Es decir, que si es desesperanzador pensar que es la televisión la que educa, pues es esperanzador ver que cuando son los docentes, los discursos que surgen son muchísimo más elaborados, muchísimo más complejos, muchísimo más elaborados, digamos, con capacidad crítica. No solamente les pregunté por lo que sabían, sino cuándo lo aprendieron, para saber cuáles son los procesos sociales o cuáles son las instancias que generan, que disparan esos aprendizajes. Y había, por supuesto, varios que decían que es que lo habían aprendido pues desde siempre, desde que tienen memoria sabían de la existencia del conflicto armado. No son la mayoría, pero sí son muchísimos, y eso tiene consecuencias. Y eso es una de las propuestas que tengo yo también para política pública, es que si muchos de los miembros de la nueva generación creen que el conflicto armado siempre ha existido, entonces la posibilidad de agencia es nula. La única o el primer paso fundamental para generar agencia de las nuevas generaciones es mediante la rehistorización del conflicto armado. Tiene que reconocerse como un proceso, un fenómeno histórico, porque si se desconoce, si se lo considera como una invariable, la agencia es imposible. Muchos aprenden a partir de estos hitos mediatizados y muchos, por supuesto, también de esos momentos precisos en los que vivieron las consecuencias de la guerra. Hay muchísimos de esos testimonios, pero creo que el tiempo no da para compartirlos con ustedes ahorita. Pregunté también por el momento de lo llamo edad de contacto con esos discursos, el momento en el que se produce esa concientización, si se quiere, de esa historia difícil del país. Y es una pregunta que creo que puede ser también muy interesante, porque ¿qué hacemos nosotros? Nosotros postergamos al máximo el contacto de los jóvenes con estos temas que consideramos muy complejos, muy difíciles, muy dolorosos, que requieren una madurez emocional, pero la realidad es que, como lo responden los estudiantes, más del 80% de ellos entra en contacto con estos discursos, imágenes de la violencia entre los 8 y los 12 años. Y nosotros proponemos todo siempre en términos curriculares, si acaso para 10º y 11. Pero la pregunta, y no tengo la respuesta, la pregunta es, si queremos abordar desde las instituciones educativas la historia del conflicto armado, pero esperamos hasta que ya se han preconfigurado cierto tipo de narrativas, sobre todo a partir de un bombardeo de imágenes descontextualizadas, para el momento en que se está, digamos, haciendo una intervención pedagógica, los efectos probablemente sean ya mínimos o secundarios, que requiere otro tipo de ejercicios didácticos y pedagógicos poder abordar desde los 8 años la historia del conflicto armado. Sí. Ya decíamos, yo trabajo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito. A veces no son suficientes, los invito a que nos visiten, pero hay visitantes, y hace poquito estaba caminando y había una mamá con su hijo de no más de 4 años explorando el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y el niño le preguntaba, cuando yo pasaba, el niño le preguntaba a la mamá, ¿pero por qué los desaparecieron? Y la mamá le respondió directamente, porque los torturaban, los masacraban, los incendiaban, y le dio toda una catalogación. No creo que esa sea la salida tampoco para abordar esos temas, pero la esterilización del discurso con los niños creo que tampoco funciona. Y creo que eso es una discusión que desde la pedagogía no se ha dado lo suficiente frente a eso. Frente a los imaginarios del porvenir de estas juventudes, no se dejen engañar por esta gráfica, porque hay más optimismo, pero llega solamente a la mitad, al 49%. Realmente el índice de pesimismo, sobre todo cuando se trasciende el futuro personal y se habla más del futuro de la nación, es bastante alto, pero sí es
digamos, hay relativo optimismo que no se vincula con un optimismo frente a los diálogos de paz, porque recuerden que esto se daba en medio de las discusiones, la mayoría de la información se recolectó en el 2015 y 2016. No hay una correlación entre ese optimismo y los diálogos de paz, y de hecho la posición frente a los diálogos era tan dividida como resultó el plebiscito, que una vez más creo que resalta el rol que han tenido los medios de comunicación en gestar esas posiciones políticas. Les preguntaba a ellos también por recuerdos específicos de violencia. Y sobre eso creo que hay muchísimas aristas, pero rescato solamente dos cositas. Uno, aquí ustedes ven que Bomba es es tal vez la más grande, junto con Toma. Bomba es más grande y es causado sobre todo por estudiantes urbanos de Bogotá que recuerdan específicamente es la bomba del Nogal. Recuerdan, entendiendo el recuerdo como un proceso también intergeneracional, porque muchos de ellos eran muy chiquitos cuando esto estaba sucediendo. Pero lo que es para mí muy llamativo e interesante también desde una perspectiva más amplia de análisis es que lo que está totalmente ausente es la causa más marcada de afectación por el conflicto armado, que es el desplazamiento forzado. No aparece como recuerdo, y es que esto propicia un debate interesante sobre ¿por qué no aparece como recuerdo? Porque no es un hito, no es un instante, es una vivencia, pero es una vivencia prolongada, es una desestabilización, pero es una desestabilización que tal vez se ha logrado rutinizar tanto que no se imagina ni siquiera como un recuerdo de violencia. No aparece porque no es un recuerdo de violencia, sino de las consecuencias de la violencia, o qué es lo que pasa, pero el desplazamiento desaparece totalmente del mapa en estos casos. Y luego aparece también frente a esto algo que llamo todavía con cierto nerviosismo estratificación o zonificación de los recuerdos. Y es que en Bogotá, por ejemplo, se les pregunta a los estudiantes de colegios privados sobre algún recuerdo de violencia y el 95% mencionó la bomba del Nogal. La misma pregunta en los colegios del sur de Bogotá, colegios públicos del sur de Bogotá, y no aparece una sola vez. Y viceversa, por supuesto, todas las preocupaciones por reclutamiento que se dan en el sur de Bogotá u otras manifestaciones de violencia no aparecen en el radar en el norte, en los colegios privados, y mientras que sí son manifestados en esos colegios públicos. Que las memorias sean diversas es no solamente una realidad, sino una necesidad, yo creo, y es importante justamente en la reconstrucción, digamos, en el ejercicio mismo que se nos avecina en el posconflicto, es reconocer esa diversidad de memorias. Lo que creo que sí es más problemático es que no se compartan ni siquiera los mismos referentes en un espacio geográfico que se supone tiene unos mínimos de coherencia y cohesión. Que estas memorias estén tan estratificadas es un recuerdo más de la fragmentación de la sociedad en la que vivimos y de la ciudad en la que vivimos. Si no tenemos la capacidad de generar referentes que permitan múltiples memorias, pero que tengamos referentes que nos permita también imaginarnos como miembros de una comunidad inestable, variable, diversa, pero una comunidad, pues va a ser difícil generar las rupturas que se requieren con esa fragmentación y la integración social que queremos hacer parte de los procesos de la implementación de los acuerdos. Y otro resultado muy interesante, inesperado, se dio frente a los lugares de la guerra. El segundo lugar más mencionado después del Cauca, y el Cauca fue, por cierto, donde más recolecté información, entonces ahí también hay que matizar ese resultado. El segundo lugar más mencionado como lugar que los jóvenes asocian a la guerra es Bogotá. Y esto, una vez más, nos lleva a los medios de comunicación. Porque ¿esto de dónde resulta? Esto resulta
resulta del bombardeo de imágenes de violencia, para lo cual gastan horas los noticieros mostrando atracos, mostrando otro tipo de modalidades de violencia que suceden en Bogotá, que para los jóvenes no se distingue de la violencia del conflicto armado. Hay un continuum que además en debates académicos se puede desarrollar aún más, pero para los jóvenes hay un continuum clarísimo entre esas violencias urbanas, violencias de carácter más delictivo que vemos nosotros acá, con esa violencia, pues no sé si llamarla política, pero más o menos política del conflicto armado en Colombia. Pero hay más. Hay más porque parece como si el lugar de la violencia se asociara al lugar del otro. Es para muchísimos de las periferias del país, es Bogotá donde se da la violencia. Para muchos en Bogotá son las periferias urbanas, las periferias de la nación donde se da esa violencia. Y son sobre todo espacios no conocidos. Esos espacios de ese otro con el que no interactúo, esos son los espacios de la violencia, no mis propios espacios. Y ahí entonces hay una relación importante entre la construcción de identidades y de relaciones sociales y ese tipo de imaginarios que se gestan en torno a la geografía de la guerra. Lo recuerdo mucho también en intervenciones, esto fue en Puerto Carreño, donde pues, tuve una jornada hablada con los muchachos, escuchando sus opiniones, y ellos manifestaban que la situación en Puerto Carreño estaba terrible en términos de inseguridad, sobre todo por los venezolanos, según ellos, cosa que ahora se reproduce por todos los rincones del país. Este nuevo intento de demonizar a una población específica lo he vivido de cerca también en otras instancias, pero en esa dinámica se levantó un muchacho que venía de Villavicencio y dijo: no, pero profe, es que eso lo dicen ellos porque son de Puerto Carreño y no tienen ni idea de lo que es de verdad la inseguridad. La inseguridad es la que vivimos, si acaso en Villavicencio, y pues todavía peor en Bogotá, donde uno pues se asoma a la calle y lo están matando. Y yo le dije: ¿has estado en Bogotá? No, nunca. Ese imaginario de esos espacios que son espacios del otro, espacios desconocidos, se vinculan a la noción de guerra y violencia también. Bueno, yo creo que no los voy a cansar mucho más, pero solo quería presentar una de las propuestas que salen de esa investigación, uno por el lado de política pública y otro por el lado más conceptual y académico, y es la posibilidad de imaginar algo así como la construcción de un texto a 1000 voces a partir justamente de los relatos de estos estudiantes, como un instrumento pedagógico participativo con las voces y la injerencia justamente de ellos a quienes queremos abordar e involucrar en estos procesos de justicia transicional, que rompe con la idea de ser ellos apenas receptáculos de saberes producidos en otros escenarios por especialistas en estas temáticas, que es justamente lo que genera, uno, discursos estáticos, descontextualizados, esterilizados, donde ellos no son sino aprendices, para pasar más bien a la construcción de textos participativos donde se generen debates, incluyendo las más absurdas posiciones que puedan llegar a tener esos estudiantes en diferentes partes del país. Porque, y lo vi escuchando las voces y poniendo las voces de estudiantes de Leticia, en La Guajira, incluyendo propuestas como es que lo que hay que hacer es acabar con toda esa parranda de no sé cuántos, o cuando dicen no, es que esto es producto de la población no sé qué, que es considerada la causante de la violencia. Incluyendo esas voces es como se genera el debate y donde se genera una noción de sujetos históricos, partícipes de la transición, capaces de debatir y de reconocer el valor y el peso argumentativo que tienen estas voces. En sí me parece a mí que de todas maneras tener
un banco de voces de más de casi, pues en realidad 1500, más de 1500, solo que no todos sistematizados, sobre cuáles son las posiciones frente a ese pasado violento y las visiones de futuro que se tienen, es en sí ya un instrumento fundamental para construir una política clara, educativa y de paz, pensándose desde un enfoque intergeneracional. Pero en términos conceptuales, la gran apuesta del libro es posicionar un concepto que he dado en llamar alianzas semánticas. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero creo que es un concepto que permite justamente hablar de lo que es la economía política cultural del conocimiento. Permite además una suerte de contrapunteo entre epistemologías locales y permite pensar en la memoria definalizada como un ejercicio sin superación, sin que busque ser redimido. Y esto por lo siguiente. Cuando inicio además el doctorado y me planteo esta preocupación por la transmisión de conocimiento y exploro la literatura al respecto, pareciera establecerse una lógica, una visión de la transmisión como un ejercicio que permite la transferencia en bloque de un discurso concreto que maneja una generación de actores de un grupo específico y se traslada a nuevos actores de nuevas generaciones, y esa es la transmisión de conocimiento. Si eso fuese así, no habría dinamismo en absolutamente nada. Y no solo eso, cualquier persona en terreno reconocería inmediatamente que así no funciona la transmisión. Que los conflictos como el colombiano, el srilanqués, les llamamos el conflicto armado colombiano y el conflicto srilanqués, pero dentro de él hay una diversidad de dinámicas y no se comparte un solo discurso. No se comparte un discurso sobre qué es el conflicto armado, cuáles son sus dinámicas, ni siquiera cuáles son sus actores. Y por eso empecé a explorar, bueno, pero entonces, ¿cómo sucede? ¿Qué me permite explorar una manera de abordar la transmisión que sea coproducida, una transmisión donde no hay tanta claridad sobre generador y receptor de saberes? Y llegué a la noción de alianzas semánticas porque creo que en buena medida capta lo que sucede, y es que desde las experiencias locales se buscan referentes que trasciendan esa localidad para darle sentido a procesos translocales. Pero se cogen solamente los segmentos significativos que permitan también darle un sentido propio a las experiencias locales que se están viviendo. No se transporta un discurso, se hace una especie de trueque, una alianza, una interacción entre actores con sus valores y sus valores simbólicos y con sus discursos construidos. Y lo que es conveniente para unos reforzar en el discurso nacional y para otros posicionarse dentro de las dinámicas locales es lo que empieza a constituir una red de alianzas semánticas, que es así como se opera y se puede llegar a hablar de algo así como el conflicto armado. Es un concepto que requiere de varias reelaboraciones, pero que permite pensar también en una transmisión que es siempre potencial transformación. Porque como se trata de alianzas, son alianzas inestables, son alianzas que se transforman de acuerdo a las necesidades concretas y el contexto sociopolítico que se esté viviendo en ese momento. Son alianzas semánticas y eso permite también pensar la transmisión en lógica de una agencia que tenemos nosotros. Y es a través de una serie de alianzas semánticas reajustadas que alguien como Karuna logró legitimar una disidencia
tomando los mismos componentes que tenía la insurgencia, la lucha armada en ese momento, para replantearlos en función de nuevas discriminaciones, la misma lógica, pero nuevas discriminaciones internas. Y es también a través de una serie de alianzas semánticas que estudiantes de nuevas generaciones cogen lo que reconocen de su experiencia cotidiana con referentes grandes nacionales, lastimosamente muchos de esos generados mediáticamente, y por lo tanto un referente crucial para casi todos los estudiantes es Pablo Escobar. Tercer personaje más mencionado entre ellos cuando les pregunté por su personaje favorito de la historia. Es a través de esas alianzas semánticas que las nuevas generaciones co-construyen esa transmisión de saberes, esa producción de conocimiento. Y las alianzas semánticas también una oportunidad para pensarse si es válida la manera en que se distingue la noción de memoria de la noción de conocimiento. Pero no voy a entrar en eso ahorita, yo creo que ya hablé más que suficiente. Les agradezco mucho su atención. No sé si tengan algunas preguntas. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo varias preguntas. Digamos, la primera sobre, digamos, las cifras que tú mostrabas de por dónde, digamos, su forma de aprendizaje, su lugar de aprendizaje. Digamos, me llamaba la atención primero, digamos, que la última categoría que apareciera medios de comunicación, ¿sí? Y que tenía un 2%, pero que la primera era como televisión, ¿sí? Entonces un poco como esa diferenciación no me resultaba del todo clara. Sí. Y ahí en esa misma gráfica también, o sea, mostrabas un porcentaje que decía otras y entre paréntesis historia. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos como que referentes como conceptuales ahí frente a la gráfica que no me quedaban muy claros. En segundo lugar, comentabas también en algún momento que, digamos, con las personas que habías trabajado, muchas de ellas, alrededor de un 40 y algo %, tenían, digamos, cercanía al conflicto, o se declaraban, digamos, víctimas del conflicto. Y me llamaba la atención, dentro de eso que comentabas, que el modo de aprendizaje, digamos, por sus historias o por historias de personas conocidas, era apenas el 7%, ¿sí? O sea, como que de alguna forma sienten, como tú lo decías, como el conflicto armado muy cercano, pero de otra forma, digamos, la forma como lo aprenden era mínima como en esa comparación, como una distancia. Otra, digamos que es así, perdón, es que, bueno. Sí, dale. ¿Sigo? Cuando mostrabas no me acuerdo, como esos círculos, digamos, de actores, me llamaba mucho la atención la ausencia de los paramilitares, ¿sí? Y sobre todo, digamos, o pues yo por lo menos no los vi, cuando, digamos, por como yo lo referencio y, digamos, lo que he conocido del conflicto armado, digamos, la agudización del conflicto en muchos lugares empieza, digamos, con el fortalecimiento que tienen los paramilitares, digamos, en los territorios y luego ya con su proyecto, digamos, de consolidación nacional. Entonces sí me llamaba como mucho la atención como la ausencia de ellos ahí. Y también pues en la concentración alrededor de los lugares, digamos, Bogotá parecía muy grande, pero también como esas ausencias, por ejemplo, el Urabá salía súper chiquito, lugares de la costa pacífica salían muy chiquitos, digamos que siento que en los medios, bueno, históricamente, digamos, pues en los hechos, pero también a través de los medios han sido trabajados un montón. O sea, en Urabá hay 30.000 millones de noticias que hablan sobre la violencia y sin embargo, digamos, eran lugares como que no aparecían ahí como referenciados. Eso. Muchísimas gracias. Eso me permite efectivamente abordar cosas que no alcancé a mencionar. Uno, ¿cómo es que sale medios de comunicación abajo y arriba televisión, noticieros y demás? Eso tiene que ver con que no fueron respuestas preestablecidas en los cuestionarios, eran preguntas abiertas. Por lo tanto, los estudiantes, justamente para no limitar lo que ellos fueran a decir, siempre dejé todo absolutamente abierto. Con lo cual, a veces los estudiantes respondían medios de comunicación. A veces aclaraban que era televisión específicamente. Cuando no hay aclaración de cuál es el medio específico, sale entonces medios de comunicación. Por eso esa distinción. Pero además hay que entender que esas cifras son además acumuladas. Los estudiantes podrían responder varias veces, o sea, pueden decir televisión, docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es sobre los totales que dan estas cifras.
Lo segundo es muy interesante y eso es también una pregunta más amplia por producción de saberes. Y es que efectivamente yo me hice la misma pregunta, ¿cómo así? El 45% de los estudiantes se vio afectado por el conflicto armado y solamente el 7% dice que aprendió de la historia del conflicto armado por experiencia. Ahí hay algo extraño en esa construcción de la cifra, pero como lo resuelvo yo es que justamente eso resalta un elemento crucial en la producción de conocimiento, y es que la experiencia directa en sí no es saber, no es conocimiento automático. Se necesitan de procesos de activación para que esas experiencias se conviertan en saberes, por lo menos en saberes explícitos. Y eso es crucial porque permite también replantear todo tipo de agencias. Ni la inexperiencia inhabilita el conocimiento, ni la experiencia garantiza una producción de saber concreta sobre lo que pasa. Es más, la violencia, uno de los efectos de la violencia sufrida es que reduce sentidos. En buena medida se ve muchísimo con víctimas del conflicto armado que la exposición a incidentes de violencia termina por el trauma que genera, termina descontextualizando. No permite, lo único que sucede, como sucede con el trauma, es la repetición, la vivencia continua del mismo incidente, pero no permite una contextualización de ese incidente dentro de las dinámicas más amplias. Y por lo mismo, esto es también un llamado fundamental a la necesidad del trabajo pedagógico en torno a la historia del conflicto armado. Podemos después decir, sí, pero es que en realidad todos hemos sido víctimas del conflicto armado. Eso no quiere decir que nosotros entendamos y sepamos cómo abordar esa historia del conflicto, porque justamente ahí, en esa ruptura entre experiencia y producción de saberes, es donde tendríamos que incentivar procesos. Sobre la ausencia de paramilitares, muy notoria, y no tiene que ver con, ustedes vieron el mapa. Ahí estuve en varios sitios. Es más, uno de los sitios seleccionados es Pelaya, que es conocido por ser el pueblo donde paramilitares prohibieron la enseñanza de la filosofía, porque eso se consideraba pensamiento revolucionario insurgente que generaba cierto tipo de ciudadanos que no respondían a los ideales que ellos estaban planteando. Estuve así en otros sitios de gran dominio paramilitar y casi no salen. Y ahí es donde, digamos, se ven las limitaciones de un ejercicio como el que llevé a cabo a este nivel. Por el contexto del proceso de paz, por el tipo de actores, mencionar la guerrilla se facilitaba. Pero el paramilitarismo genera unos miedos que impedían todavía que hubiese una manifestación expresa de los estudiantes en esas zonas. Fueron muy contados los casos en los que se hablan de paramilitares. Y, insisto, eso no es porque no estuvieran presentes o no estuvieran en el radar de los estudiantes. Era por temor, sospecho yo, y porque digamos, se estaba imponiendo la discusión sobre los diálogos con las FARC. Eso genera también modificaciones en la manera en que ellos referencian las situaciones. Sobre los lugares, muchos que no salen, y todavía más, cuando yo formulé esa pregunta está formulada sobre, creo que más amplio, qué lugares, comunidades asocia con los lugares de la guerra, o asocia con la guerra. Y como puse comunidades, gente se sintió habilitada, estudiantes se sintieron habilitados para decir que comunidades que asocian a la guerra, los negros, los indígenas, los izquierdistas, empezaron a interpretar la noción de comunidad en su sentido social y empezaron a aparecer este tipo de lugares. ¿Quedan otros por fuera? Sí, y una vez más, lo que tú ya estabas anticipando, los medios
reducen el espectro y las respuestas se dan en función de esos lugares asociados al otro, lugares expuestos por los medios, y ni siquiera mencionan sus propios lugares. Si 45% fue afectado por el conflicto armado, uno pensaría que habría una referencia inmediata a sus propios lugares de origen y debería haber como una diversidad mucho más amplia en ese. No sucede. No sucede, y yo creo una vez más es porque estamos dejando que dependa demasiado de esas regurgitaciones que hacen los medios de comunicación sobre los mismos escenarios, los mismos actores, las mismas situaciones. ¿Se me escapa alguna pregunta? Sí, lo de historia. Esa es una, son muchas voces y salen cosas que eran imposibles de catalogar de otra manera, pero hay estudiantes que plantearon, unos cuantos que plantearon que aprendieron del conflicto por la historia misma del país. Es de pronto otra manera de decir de la experiencia misma, pero creo que no se referían a la experiencia directa con vínculo emocional inmediato, sino más bien a que eso se aprende de la cotidianidad, se aprende de la exposición a todo lo que sucede a sus alrededores continuamente. Pero son respuestas que no me atrevía a catalogar dentro de las otras categorías, que son, insisto, categorías construidas a posteriori. Eso no eran opciones que ellos tenían para responder, ¿no? Esos son conglomerados que armo yo a posteriori justamente para permitir una voz lo más genuina, auténtica posible, sin limitarles, como harían los medios de comunicación, las opciones para dar respuesta. Bueno, mi nombre es Rizvan, yo soy de Sri Lanka. De alguna manera soy víctima de todo histórico que usted contó, y no solamente de la violencia de Sri Lanka, y también de Colombia. Entonces quería como agradecerle, porque hay dos, digámosle, partes de la historia. Apenas ahora aprendí cómo era la realidad. Es el periodo entre 83 y 2002, y el periodo entre 2002 y 2009. Y tuvimos la oportunidad con mi esposa estar en Sri Lanka en el 2009, en el medio digamos, la última violencia estatal, que fue el aplastamiento de la guerrilla tamil. Entonces quería como agradecerle por esa parte. Y usted mencionó que nadie mencionaba el desplazamiento en la investigación. Pienso que es una de las razones porque uno se desplaza solo, no se da cuenta, no es consciente de su desplazamiento, uno se desplaza solo, lo que pasó conmigo. Y otra violencia que la gente se calla, prefiere, porque yo pude trabajar con el Estado colombiano, yo soy colombiano hace poquito, es la parte corrupción. Yo pienso que si queremos la paz, una de las cosas que tenemos que concientizarnos mucho es la parte de corrupción, empezando la corrupción que uno mismo tiene sin darse cuenta. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Y pues de hecho no se me ocurrió durante la investigación ponerlo en esos términos, pero sí salió esa misma respuesta entre estudiantes, y de hecho un ejercicio interactivo que quería hacer acá, pero no lo logré. En colegios expuse, acá en Bogotá después, entre esos en un colegio militar, expuse estos resultados y después les pregunté específicamente por qué es lo que hay que combatir según ellos para lograr que la paz efectivamente sí se vuelva una realidad. Y también para los estudiantes la corrupción es uno de los factores fundamentales. Pero yo creo que usted y yo deberíamos conversar más para intercambiar historias frente a eso y otros procesos. Yo creo que es fundamental romper el esquema de hacer comparaciones solamente con aquellos casos que se nos antojan de inmediato ya como comparables. Es me parece a mí, uno de los errores clásicos que se hacen en la investigación,
donde, por ejemplo, en el contexto de conflicto, lo único que se nos ocurre es comparar experiencias latinoamericanas porque creemos que no va a haber referencias posibles, aprendizajes posibles, explorando casos que cultural y geográficamente son tan distantes de nuestras experiencias. Pero yo creo que muchas veces es justamente al revés, porque las mismas cosas que naturalizamos acá las naturalizarán o las veremos naturalmente frente a los casos que son parecidos al caso colombiano. Y es solamente cuando nos exponemos a estas otras realidades que pueden ser tan radicalmente distintas, porque Sri Lanka es un contexto muy, muy distinto y para mí, digamos, todavía es un aprendizaje tratar de navegar esos múltiples códigos culturales condensados en un espacio tan pequeño y entender la complejidad no solo de la nación y además de ese conflicto armado tan difícil, pero ahí empieza uno a reconocer las cosas que uno está dando por sentado en otros escenarios y se habilitan, creo que, discusiones más provechosas también conceptualmente, porque que uno encuentre un lenguaje sin reducir la diferencia, pero que uno encuentre un lenguaje para hablar de las dos cosas, eso es en últimas también hacer ciencia, pensaría yo. Con relación a la pregunta interesante que se hizo acá sobre el que no apareciera ninguna referencia a grupos paramilitares, pues me parece que más que una limitación es un índice de una situación que probablemente es mucho más ampliada de lo que creemos y también de la influencia que están teniendo los medios de comunicación en crear la verdad. Entonces pienso que por ahí podría mirarse como que los saberes de la guerra también tienen saberes encriptados muy importantes que probablemente son muy difíciles de estudiar, pero que con los años y probablemente con una investigación que se vaya madurando en mucho tiempo es probable que se pudieran dilucidar. Eso pues con relación a ese comentario, a esa pregunta que hizo el compañero allá que me pareció muy interesante. Bueno, ahí tengo miles de preguntas, pero solamente voy a hacer una y un comentario. Me preocupa un poco la situación del país y pues que estamos en un proceso en que ya firmamos la paz, pero que no se ha consolidado suficientemente. Y en ese sentido me parece casi que alarmante la cifra que mostró Ariel sobre procesos de paz que se han hecho en el mundo y que esos procesos de paz, que digamos de un 100%, el 80% más o menos terminan en procesos de paz. Hay un 20% que probablemente terminan de otra manera, con guerra, y de ese 80% hay una reincidencia de la guerra de un 50%. Entonces, esa parte me parece muy, muy compleja y bueno que estemos alerta a esa situación, pero le quería preguntar, de los conflictos que se terminan con guerra, ¿qué pasa en esas sociedades? No sé si hay algún registro o tiene alguna respuesta sobre eso, que nos pudiera alertar también, porque en Colombia hay unas diferencias de pensamiento e ideologías muy fuertes en este momento y hay algunos que consideran que esa sería la vía. Entonces, pues me parece muy interesante explorar esa pregunta. Y por otro lado, pues no, me gustó mucho su concepto de identidad, lo vi que es un concepto para la organización que se va creando, se va recreando de acuerdo a, digamos, a los fines de la organización y que es un concepto efímero que puede cambiar y ser muy variable en un momento dado. Entonces también para la antropología es importante pensarlo desde ese punto de vista. Gracias, Consuelo. Sí, rescato lo que dice, sí, nuevamente frente al asunto de los paramilitares. Esto implica reconocer que para abordar los saberes de la guerra hay que abordar también los silencios, pero esos silencios exigen ahí sí un abordaje muchísimo más profundo y etnográfico, como tú ya lo estabas señalando, que aquí creo que no sería sino especular, como ya lo he hecho, sobre el miedo que se sienten, pero es un miedo que yo estoy asumiendo, que no puedo constatar de lo que alcancé a recoger en estos cuestionarios y en estas entrevistas, porque las entrevistas son mucho más reducidas y cuando las hay, pues sí aparece esta noción, este miedo,
pero extrapolar eso a esa ausencia tan radical me parece todavía arriesgado, pero es un llamado a una segunda fase para abordar también esa cantidad de silencios que están en la producción de saberes. ¿Qué pasa en las sociedades que terminan su conflicto armado a través de la guerra? Es muy delicado, entre otras porque Sri Lanka fue acogido a nivel internacional como el gran ejemplo para mostrar que sí se puede acabar con un conflicto armado mediante la guerra. Y eso rescata un error crucial de defensores de derechos humanos, de activistas, pero también de académicos, que no hacían sino decir que es que prácticamente ninguno de los conflictos, de las guerras civiles, se pueden solucionar, cuando han durado tanto tiempo, se pueden solucionar por vía armada, porque las complejidades que están involucradas ya no lo permitirían, por el equilibrio de poderes, por el equilibrio de fuerzas, etc. Y Sri Lanka muestra lo contrario, pero es que fue un error haber planteado que es que era imposible la terminación por vía armada. Otra cosa es que no sea deseable, y hay que hacer en el énfasis ético y en los efectos y las consecuencias humanas que tiene finalizar la guerra a través de más violencia o a través de una salida militar. ¿Qué pasa con esas sociedades? Y aquí por eso hay que cogerlo con pinzas. Lo primero que pasa es que hay más estabilidad. Hay más estabilidad porque no hay nada que negociar, no hay nada que implementar, no hay nadie quien incluir, no hay debates nuevos para plantear modelos de desarrollo alternativos. Lo primero que sucede es un enorme silencio. Lo segundo que sucede es un retorno, una exaltación arrogante del victorioso, casi siempre, que se cree habilitado ahora para reducir, si alguna vez durante el transcurso de la guerra hubo algún progreso en términos de los derechos que se consideraban violados y que fueron, digamos, insumos para las insurgencias causadas, se retorne al estadio previo de la guerra. Pero lo que yo siento que sucede es que se vuelven entonces, precisamente por esa misma arrogancia, se vuelven escenarios mucho más totalitarios, normalmente, con una falsa calma que puede que exija una o más generaciones, pero que, como es un retorno, volverá a generar las mismas dinámicas de violencia eventualmente. Es decir, lo que pasa con una finalización de la guerra mediante la vía militar es que es una finalización no transformadora. Lo pongo en esos términos. Es una finalización no transformadora. Y eso, a la larga, implica que va a haber retornos de violencia en otras modalidades. De pronto no mediante un conflicto armado en esa misma lógica, pero sí mediante otras modalidades de represión. Y en Sri Lanka, por ejemplo, creo que pues no le he hecho suficiente seguimiento. De pronto podríamos hablar en los últimos años, porque como ustedes saben, Colombia lo chupa uno, pero la sensación que tengo es que hay cosas que van funcionando, hay cosas que están bien, pero un avance considerable de mejorías en todos los derechos vulnerados por la población tamil, aunque el conflicto armado es mucho más complejo que eso. Hubo también otra guerra en el sur de la isla que tenía que ver con caracterizaciones más socioeconómicas que étnicas, pero lo que sí se ve es que no se aborda la posibilidad de transformar la sociedad y de mejorar las condiciones de quienes estaban sufriendo los avatares de la guerra. Entonces es eso, creo que en general, en la mayoría de los casos se termina con la guerra por vía militar, no hay cambio. En esta hay más inestabilidad inicial, pero si se superan esos 30 años, se hace transformando radicalmente la sociedad. Irlanda del Norte, que todavía está en su proceso de transformación, demuestra en parte eso. Es una sociedad distinta, no es
una extracción de los factores de violencia para dejar la sociedad tal como estaba. No, es una sociedad ahora que funciona bajo otras dinámicas, aunque con limitaciones. Todavía hay tensiones étnico-religiosas en Irlanda del Norte que tomarán tiempo en desaparecer, pero es una sociedad que funciona distinto. No sé si aportando algo de lo último que comentó usted de Sri Lanka. Por ejemplo, nosotros tenemos amigos de, más o menos hay 5 etnias por la mezcla de religiones. Lo interesante que observa es que cuando conversa con ellos, los singaleses budistas, ellos se consideran eso como una victoria, pero la sensación que ellos tienen, eso no se ha acabado, ¿sí? Los tamiles, mayoría hinduistas y algunos son católicos, que viven, mayoría exterior, amigos que tenemos son que viven en el exterior, ellos tienen la misma sensación, eso todavía no se ha acabado, ellos están allá construyendo, digámosle, no sé cómo se llamará, la venganza será, están en el exterior, ellos tienen el poder económico. Y los víctimas de Tamil, lo que fueron como guerrilleros, de alguna manera, que también son desplazados, normalmente son calladitos, porque no son personas, digámosle, en buen estado económico en este momento, ellos se sienten como derrotados, ¿sí? Entonces, esa sensación, yo le digo que ese sabor amargo de parte y parte significa algún momento eso vuelve esa parte emocional es fundamental y se siente muchísimo ya esa división por victoriosos y derrotados, y eso permea la política también eventualmente. Pero además es que me recuerda algo adicional que hay que pensar de Sri Lanka, es que la posición de la mayoría singalesa es una posición ambigua si uno amplía el lente, y es que son mayoría en Sri Lanka, pero están pegaditos a la India y pegaditos a Tamil Nadu de la India, donde hay más de 80 millones de tamiles. Entonces son muchos han dicho, y espero que con eso no estéis respetando, pero muchos han dicho que a veces actúa la comunidad singalesa, no la comunidad singalesa, hay que ser más precisos. Los miembros del gobierno de la mayoría singalesa actúan a veces como una mayoría con síndrome de minoría. Se sienten en permanente ataque, acoso, angustia de desaparecer ante el gigante, el coloso del norte, donde están esta cantidad de tamiles que además tienen entonces sus contrapartes dentro de la isla. Entonces sienten como es también una lógica que va en función de una geopolítica regional con nuevas tensiones que, por cierto, además ahora se amplían todavía más en una nueva tensión entre India y China, que se están disputando el control geopolítico de esa zona, y en Sri Lanka específicamente también. Muchísimas gracias a todos y todas por su activa participación.